El cielo se pondrá rojo este 3 de marzo. Y aunque la ciencia puede explicarlo con precisión matemática, la historia nos demuestra que cada vez que la luna sangra, algo en la humanidad también se estremece. No es solo un fenómeno astronómico, es un espectáculo que toca fibras antiguas, miedos colectivos y memorias culturales que se repiten generación tras generación. Un eclipse lunar total no es raro en términos cósmicos, pero cada vez que ocurre, parece coincidir con momentos de tensión global, crisis económicas, conflictos políticos o cambios profundos en la percepción del mundo. No porque el eclipse los provoque, sino porque cuando el cielo cambia, el ser humano inevitablemente busca significado. El 3 de marzo de 2026, la luna entrará completamente en la sombra de la Tierra. Durante casi una hora, la veremos teñida de rojo profundo, como si absorbiera el fuego del horizonte. Y aunque sabemos que es luz filtrada por la atmósfera, el color sigue evocando algo primitivo. Antiguamente, las civilizaciones no tenían telescopios ni simulaciones digitales. Tenían el cielo, y cuando ese cielo se volvía rojo, lo interpretaban como advertencia, como señal, como ruptura de lo normal. Hoy tenemos datos científicos, pero el símbolo sigue siendo poderoso. Esta luna de sangre ocurre en un contexto mundial cargado de incertidumbre, tensiones económicas, conflictos armados, polarización política. Y cuando el cielo se oscurece en medio de la tensión, las narrativas resurgen con fuerza. Algunos hablarán de profecías bíblicas, otros de ciclos de 500 años, otros de señales astrológicas. Pero antes de dejarnos arrastrar por el misterio, necesitamos entender qué está ocurriendo realmente sobre nuestras cabezas. Porque el eclipse no es magia, es geometría perfecta, es alineación, es sombra proyectada con precisión orbital. Y, sin embargo, el resultado visual parece diseñado para inquietarnos. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloquea la luz directa, pero la atmósfera permite que solo los tonos rojizos atraviesen y bañen la superficie lunar. Es el mismo rojo que vemos en los atardeceres. La ciencia lo explica, la historia lo interpreta, la cultura lo dramatiza, y la mente humana, como siempre, conecta puntos incluso cuando no hay líneas visibles entre ellos. Este 3 de marzo no veremos el fin del mundo, pero sí veremos algo que durante miles de años ha sido interpretado como presagio, y entender por qué es tan fascinante como el eclipse mismo. Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna. Es una alineación perfecta, una coreografía cósmica que no necesita intervención divina para producirse. La sombra proyectada por nuestro planeta cubre por completo la superficie lunar, pero la oscuridad nunca es absoluta. Siempre hay luz filtrándose. Esa luz atraviesa la atmósfera terrestre, se dispersa, se curva, y solo los tonos rojizos logran llegar hasta la luna. El resultado es una luna teñida de rojo, como si absorbiera el color de todos los atardeceres del mundo al mismo tiempo. Para la ciencia, es física atmosférica y óptica. Para las civilizaciones antiguas, era un mensaje. En textos bíblicos, la luna convertida en sangre precedía grandes cambios. En otras culturas, un eclipse era un monstruo devorando el cielo. Hoy sabemos que no hay dragones ni presagios ocultos. Pero el símbolo permanece. Y cuando el símbolo coincide con momentos de tensión histórica, la narrativa resurge. Este video no busca alimentar miedo, busca entender por qué el miedo aparece. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Cuando la luna entre completamente en la umbra terrestre este 3 de marzo, no desaparecerá en la oscuridad absoluta. En lugar de eso, comenzará a transformarse lentamente. El brillo plateado que conocemos se atenuará, el gris se tornará cobrizo, y finalmente, la superficie lunar adquirirá un rojo profundo que parecerá casi irreal. Este proceso no ocurre de forma abrupta, es gradual, casi ceremonial. La razón es puramente física.
La atmósfera de la Tierra actúa como un filtro gigantesco que rodea el planeta. Cuando la luz solar atraviesa ese filtro, las longitudes de onda azules se dispersan en todas direcciones. Solo los tonos rojizos logran curvarse alrededor del planeta y alcanzar la superficie lunar. Es el mismo fenómeno que tiñe nuestros atardeceres de naranja y rojo intenso. En cierto sentido, cuando observamos una luna de sangre, estamos viendo todos los amaneceres y atardeceres del mundo proyectados sobre la superficie lunar al mismo tiempo. Es la sombra de la Tierra iluminando su propio satélite. Es nuestro planeta pintando el cielo con su huella atmosférica. La intensidad del rojo no es constante en cada eclipse. Depende de la cantidad de polvo, ceniza volcánica y partículas suspendidas en la atmósfera terrestre. Una atmósfera limpia produce un rojo brillante. Una atmósfera cargada puede oscurecer la luna hasta convertirla en un tono casi marrón oscuro. Este detalle convierte cada luna de sangre en un evento único. Aunque los eclipses sean predecibles, su tonalidad nunca es idéntica. La luna refleja indirectamente la condición de la Tierra en ese momento específico. Es una especie de espejo atmosférico cósmico. La fase total del eclipse del 3 de marzo durará aproximadamente 58 minutos. Durante ese tiempo, la luna permanecerá completamente dentro de la umbra terrestre. Pero el fenómeno completo, desde la primera entrada en penumbra hasta la salida total, se extenderá por varias horas. No se necesita equipo especial para observarlo. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno es completamente seguro para la vista humana. No hay radiación peligrosa ni riesgo ocular. Solo un espectáculo lento y silencioso que transforma el cielo nocturno. Desde la superficie terrestre, el cambio parecerá casi íntimo. No habrá ruido, no habrá vibración. Solo una transición gradual de luz a sombra, de plata a rojo. Es un recordatorio visible de que vivimos dentro de un sistema dinámico donde todo se mueve constantemente. La ciencia nos permite calcular el momento exacto en que comenzará la totalidad. Sabemos la duración aproximada. Sabemos incluso qué regiones del planeta tendrán mejor visibilidad. Y aún así, cuando la luna oscurezca, la sensación será distinta a leer un horario. Porque comprender la física no elimina la emoción. Al contrario, la profundiza. Saber que estamos viendo la sombra de nuestro propio planeta proyectada en el espacio convierte el fenómeno en algo más que un espectáculo. Lo convierte en una experiencia cósmica consciente. Mucho antes de que existieran ecuaciones orbitales, los eclipses eran interpretados como interrupciones del orden cósmico. El cielo representaba estabilidad. El sol salía. La luna brillaba. Las estrellas seguían patrones previsibles. Cuando uno de esos patrones cambiaba, el significado parecía inevitable. En la tradición judeocristiana, se menciona la luna convertida en sangre antes de grandes transformaciones, no como fenómeno científico, sino como símbolo de cambio radical. El rojo en el cielo evocaba juicio, purificación o transición entre eras. En culturas asiáticas antiguas, se creía que un dragón celestial devoraba la luna. Las comunidades golpeaban tambores y hacían ruido para ahuyentar a la criatura invisible. El eclipse era visto como una amenaza que debía enfrentarse colectivamente. En Mesoamérica, el fenómeno estaba vinculado a ciclos de desequilibrio cósmico. No era necesariamente una señal de destrucción, sino de reconfiguración. El cielo no castigaba, se reajustaba. Cada cultura interpretó el rojo a través de su propio contexto histórico. Si una sociedad atravesaba guerra, el eclipse confirmaba su miedo. Si vivía transformación política, el cielo parecía anunciarla. El fenómeno nunca era neutral. Hoy, en la era digital, las búsquedas relacionadas con fin del mundo o profecías luna roja aumentan cada vez que se acerca un eclipse total. No porque exista evidencia científica que respalde esas narrativas, sino porque el símbolo sigue siendo poderoso. El rojo tiene carga emocional. Es el color de la sangre, del fuego, del peligro. Verlo en el cielo activa una respuesta casi instintiva. Incluso cuando sabemos que es refracción atmosférica, la sensación permanece. El 3 de marzo no está vinculado a ninguna profecía verificable. No existe evidencia de que este eclipse marque un evento específico en la historia humana.
pero el hecho de que coincida con un periodo de tensiones globales amplifica su impacto cultural. No es el eclipse el que genera crisis. Es la crisis la que busca símbolos en el cielo. La mente humana necesita narrativas para organizar el caos. Y el rojo en la luna ofrece una imagen perfecta para proyectar miedos. La pregunta no es si la luna de sangre traerá un cambio. La pregunta es por qué, incluso con toda la información científica disponible, seguimos sintiendo que el cielo nos está diciendo algo. Los eclipses no ocurren al azar. Responden a ciclos orbitales conocidos desde hace siglos. Uno de ellos es el ciclo de Saros, una repetición astronómica que ocurre aproximadamente cada 18 años, cuando la geometría entre el Sol, la Tierra y la Luna vuelve a alinearse casi de la misma manera. Este patrón no es místico, es matemático. Sin embargo, el concepto de repetición siempre ha inquietado al ser humano. Cuando algo vuelve a suceder con precisión casi perfecta, la mente busca significado. La repetición parece insinuar intención, incluso cuando solo existe mecánica celeste. En muchas culturas antiguas, los ciclos celestes eran interpretados como respiraciones del cosmos. Si la luna se oscurecía cada cierto tiempo, entonces ese ciclo debía tener una consecuencia en la Tierra. Era una lógica intuitiva. Lo que se repite en el cielo debe reflejarse abajo. Hoy sabemos que los ciclos astronómicos no determinan guerras, crisis económicas ni transformaciones sociales. No existe evidencia científica que vincule eclipses con eventos humanos específicos, pero la sensación de repetición sigue teniendo fuerza psicológica. Cuando un eclipse ocurre en medio de un periodo de tensión global, la coincidencia parece más significativa. La mente conecta ambos eventos porque busca coherencia narrativa. El cielo ofrece un símbolo visible, la Tierra ofrece el contexto emocional. El 3 de marzo no abre un portal ni cierra un ciclo histórico concreto. Es una alineación orbital dentro de una secuencia infinita de movimientos cósmicos. Pero para quienes viven momentos de incertidumbre, el fenómeno puede sentirse como un marcador simbólico. El rojo intenso durante la totalidad tiene una cualidad casi ritual. La transición lenta desde la luz plateada hacia la oscuridad rojiza crea una sensación de transformación visible. Es un cambio que ocurre frente a nuestros ojos, sin interrupción. El miedo no surge del eclipse en sí, surge de la necesidad humana de encontrar patrones que otorguen sentido al caos. Cuando el mundo parece inestable, cualquier anomalía visual en el cielo adquiere peso adicional. La luna volverá a su color normal después de la totalidad. La sombra se retirará, la plata regresará, pero durante ese lapso rojo, el símbolo será poderoso. Y ese símbolo, aunque científicamente neutral, puede sentirse profundamente personal. Comprender el ciclo no elimina el asombro, pero sí elimina la superstición. Y cuando la superstición se disuelve, lo que queda es algo más impresionante, la conciencia de que vivimos en un sistema cósmico perfectamente sincronizado. Vivimos en una era hiperconectada. Las noticias viajan en segundos. Los conflictos se transmiten en tiempo real. Las crisis económicas y políticas se analizan constantemente. En este contexto, cualquier fenómeno visual impactante puede amplificarse emocionalmente. El eclipse del 3 de marzo ocurre en un momento en que el mundo enfrenta tensiones acumuladas, guerras regionales, polarización ideológica, incertidumbre financiera. Cuando el cielo se oscurece en medio de este escenario, la coincidencia parece casi diseñada. Pero el eclipse no responde a los eventos humanos. Su órbita fue calculada hace décadas. La fecha no es reacción a la historia, es consecuencia de la mecánica celeste. La Tierra no ajusta su sombra según nuestras crisis. Sin embargo, las búsquedas en Internet relacionadas con fin del mundo o profecía luna roja aumentan cada vez que se aproxima un eclipse total. El fenómeno se convierte en catalizador narrativo, no porque tenga poder causal, sino porque tiene impacto visual. El rojo en el cielo es dramático, y la cultura contemporánea amplifica lo dramático. Redes sociales, titulares sensacionalistas y teorías especulativas pueden convertir un fenómeno científico en un evento cargado de temor. Es importante distinguir entre coincidencia y causalidad.
Que un eclipse ocurra durante un periodo tenso no significa que lo provoque ni que lo anuncie. El cosmos no responde a nuestras fronteras políticas. Pero el ser humano sí responde emocionalmente a las imágenes. Y una luna roja suspendida en un cielo oscuro puede sentirse como un símbolo de transición o advertencia, incluso cuando sabemos que no lo es. La narrativa moderna mezcla ciencia, cultura pop y tradición religiosa en un mismo flujo informativo. Esa mezcla puede generar confusión. Por eso es crucial separar datos verificables de interpretaciones emocionales. El eclipse del 3 de marzo será un espectáculo natural extraordinario. No traerá colapsos ni revelaciones ocultas. Traerá una oportunidad de observar nuestro planeta proyectando su sombra en el espacio. Y quizá esa imagen, la sombra de la Tierra pintando la Luna, sea suficiente recordatorio de que nuestros conflictos son pequeños comparados con la escala del universo. La luna de sangre del 3 de marzo no abrirá portales ni cerrará destinos. No traerá juicios celestiales ni catástrofes invisibles. Será el resultado exacto de una alineación orbital que puede calcularse con precisión milimétrica. Y aún así, cuando el rojo cubra su superficie, millones sentirán que están presenciando algo extraordinario. Durante casi una hora, la sombra de la Tierra pintará la Luna con el color de todos nuestros atardeceres combinados. Será nuestro propio planeta proyectándose en el cielo. Nuestra atmósfera, nuestra huella, nuestra presencia visible en el espacio. Y eso, por sí solo, es profundamente simbólico. A lo largo del video hemos hablado de ciencia, de refracción atmosférica, de ciclos orbitales como el Saros. Hemos desmontado mitos antiguos y analizado por qué las culturas interpretaron el rojo como señal de cambio. Pero la pregunta permanece, ¿por qué sigue impactándonos tanto? Porque el eclipse no ocurre en el vacío emocional. Ocurre en un mundo tenso, polarizado, acelerado. Ocurre en una era donde las noticias nunca se detienen y las crisis parecen acumularse. Y cuando el cielo cambia de color en medio de esa presión colectiva, el símbolo se vuelve inevitable. No es que el eclipse cause transformaciones. Es que el ser humano necesita marcar los momentos de transición con imágenes poderosas. Y pocas imágenes son tan intensas como una luna completamente roja suspendida en un cielo oscuro. El 3 de marzo veremos un fenómeno natural que ha ocurrido miles de veces antes y seguirá ocurriendo miles de veces más. La luna entrará en la umbra, se teñirá de rojo, y luego la sombra comenzará a retirarse lentamente. La plata regresará. La normalidad visual se restablecerá. Y en ese regreso a la luz hay una metáfora silenciosa. La sombra no es permanente. La oscuridad no es infinita. La alineación se rompe y la claridad vuelve. No porque haya intervención sobrenatural, sino porque el movimiento continúa. Tal vez esa sea la verdadera lección del eclipse. No el miedo al rojo, sino la comprensión del ciclo. No la búsqueda de advertencias ocultas, sino el reconocimiento de que vivimos dentro de una maquinaria cósmica precisa y estable. Cuando la luna vuelva a brillar con su tono plateado habitual, nada habrá cambiado en el cosmos. Pero algo puede haber cambiado en nosotros. La conciencia de nuestra pequeñez. La percepción de nuestra sombra proyectada en el espacio. El asombro de saber que podemos comprender lo que antes temíamos. Este 3 de marzo, cuando el cielo se vuelva rojo, no mires con miedo. Mira con curiosidad. Mira con conciencia. Y si quieres seguir explorando los símbolos que inquietan al mundo, la historia que se oculta tras los fenómenos y el misterio que existe entre ciencia y narrativa, suscríbete ahora a Rumbo al Pasado. Porque aquí no tememos a la oscuridad. La analizamos, la entendemos y la transformamos en conocimiento.